pero sí, esos mandos medios, si ponen obstáculos, se tiene que remover. Ya ustedes han visto lo que me pasó en el Ministerio de Justicia cuando removimos a 2 personas que resultaron siendo un obstáculo y cómo la prensa salió a defender, ¿no?, a estos individuos. Por supuesto, un sector de la prensa, pero ustedes saben, pues, ¿no?, que para ejercer el cargo hay que conocer y también hay que tener carácter. Porque si uno conoce y no tiene carácter, resulta, como dicen en el público, eso es un pelele. Y sí, ¿no?, solamente tiene carácter, se convierte en una persona arbitraria, en un abusivo. Ninguno de esos extremos, por supuesto, se debe permitir. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora en nuestro Congreso con la vacancia presidencial? Desde que comienza el gobierno, vacancia presidencial. O desde que comienza el gobierno, ¿no?, exigir renuncia al presidente. O desde que comienza, ¿no?, el gobierno, acusación constitucional. No dejan trabajar, no dejan trabajar. Lo que le pedimos al Congreso es que deje trabajar, que se ponga a trabajar por el bien del país. No, eso de interpelaciones constantemente, no, eso nos hace daño a todos los peruanos. Las censuras, a veces, no, con cualquier pretexto. Solamente, por ejemplo, en el caso de la ministra de Trabajo, por haber salido, ¿no?, a defender a los trabajadores eliminando la tercerización. No, todos tenemos derechos, los empresarios tienen derechos, los trabajadores tienen derechos. Este gobierno es un gobierno de todos los peruanos y no solamente de un grupo. Como he dicho, todo el que invierte aquí en el Perú, nacional o extranjero, tiene plenamente garantizada su inversión. No se le va a afectar su inversión, pero tiene que respetar los derechos de los trabajadores y tiene que pagar sus impuestos. Tiene que pagar sus impuestos. ¿Para qué? Para hacer esas obras, para realizar esos servicios de que hemos tratado aquí. Todos hay que trabajar conjuntamente, sin discriminación alguna, A nuestros pueblos originarios, como ha dicho el ministro de Cultura, los tenemos que defender sus usos y costumbres, tenemos que defender su lengua. Son seres humanos como nosotros. Si muchos de ellos no hablan tan bien como nosotros, eso no quiere decir que sean inferiores. Aquí todos somos iguales, todos nacemos iguales y todos morimos iguales. Aquí no nos podemos discriminar. A partir de este gobierno aprendamos a vivir conjuntamente, civilizadamente, sin discriminar a nadie por ninguna razón. Se han recogido en esta reunión aquí de todos en una situación de igualdad. Se han recogido las demandas y hemos establecido una agenda con la máxima representación de cada sector. Las ministras, los ministros con quienes se ha logrado priorizar los proyectos, tomar decisiones, y a esto se ve mal y dicen que hacemos política. ¿Qué política? Aquí están de todas las ideologías políticas. Aquí discrepamos todos civilizadamente y aquí las cosas se imponen no por la fuerza, no por el número de votos. Aquí se imponen las cosas por la razón, que eso es lo que tiene que guiarnos a todos los peruanos. Debemos entender que las necesidades de las poblaciones se ubican en los territorios y sobre todo en aquellos pobladores que se encuentran alejados de las decisiones políticas. Las hermanas y los hermanos que viven en las cuencas del Moroa, del Pastaza, del Corrientes, del Tigre, del Napo, del Marañón y de otros ríos, no han hablado a través de sus representantes o ellos personalmente, y así tiene que ser. Eso es lo que se llama democracia directa, eso es lo que se llama no discriminar a nadie.
Nuestro gobierno está decidido a impulsar la acción directa en los espacios territoriales. Por esa razón quiero resaltar de manera especial desde aquí, en Iquitos, el esfuerzo realizado por ustedes para venir hoy desde muy lejos a trabajar y a lograr una articulación entre las diferentes organizaciones sociales y los niveles de gobierno nacional, regional y local. Invocamos a todas las fuerzas políticas, invocamos a todos los peruanos del último rincón del país a trabajar juntos por el Perú y especialmente por los más olvidados. Muchas gracias. Un enorme abrazo para todos y cada uno de ustedes. Yo quisiera decirles de que en este gobierno nunca más la voz del pueblo va a ser ignorada. Jamás. Hoy es el espacio cuando conversábamos con diferentes estamentos, con diferentes personalidades, con profesionales, con políticos que han pasado por diferentes etapas de la administración del país. Nos decían, y cuando preguntábamos específicamente en la mañana en nuestro recorrido, y quisiera volver a preguntar a este escenario, díganme ustedes, durante 200 años de vida, con tantos gobiernos que han pasado, ¿algún gobierno en su gestión ha llevado a cabo un consejo de ministros y no se ha hecho? Simplemente se ha enviado a un ministro cuando ha habido algunos problemas que atender. Y en ese contexto yo invoco también al gobierno regional que hay que trasladarnos a nuestras provincias, atender a las provincias, a las comunidades. Y también es necesario atender a nuestros alcaldes, porque entiendo, como lo decían muchos de nuestros ministros, y acá está el gabinete, acá está su equipo técnico. Y debo decirles a los ministros que hemos pasado varios consejos de ministros descentralizados. Y voy teniendo algunos reclamos de algunas regiones. Y no me gustaría de que el Perú esté viendo de que algunos ministros, o en todo caso algún equipo técnico, por situaciones políticas y situaciones mezquinas, por atender a grupos que no quieren atender al país, tengo que tomarme la atribución de decirles muchas gracias y tengo que cambiar a algunos ministros. Pero se tiene que atender a la población. Son cargos de confianza y la confianza no solamente las da el presidente, las damos en nombre del Perú, las damos en nombre del país para atender a esta gente, para atender a estas personas. Pero también debo ser claro, me siento fortalecido porque yo conozco el interior del país, yo conozco las provincias de todas las regiones del país y veo acá compañeros de Contamana, veo acá compañeros de Putumayo, de Caballococha, de Requena, de Nauta, del mismo Maynas, ¿no?, de Yurimaguas, de todas las provincias. Y veo a maestros, veo a dirigentes y también veo a compañeros ronderos. Yo les pregunto a ustedes, ¿el gobierno les ha pagado su pasaje para esta reunión? ¿Les ha pagado para acá, para que estén en este espacio? Acá no hay ninguna portátil, señor. Eso que quede claro. Entonces, debo decirles también con sinceridad que me apena de sobremanera la actitud de ciertos grupos que aún no quieren reconocer la voz de ustedes, la voz del hermano indígena, del campesino, del obrero, representada en nuestra persona para dirigir el país. Pero, aunque les salga ronchas, vamos a seguir al lado del pueblo y atender al pueblo. Y debo decirla con indignación que hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la República. No solamente al presidente, sino a diferentes ministerios. Y el resto de gestiones, y los demás presidentes de la República, y los demás ministros fueron santos, no tienen nada ahora. O sea, se ha sepultado los problemas del Perú. Entonces, los problemas del Perú están naciendo recién en este gobierno. Son 200 años de vida republicana.
que recién vienen siendo escuchadas la voz del pueblo y de nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos campesinos, de los obreros, de los maestros, de los agricultores. No han empezado recién hace 9 meses. Hace unas horas, recién, mientras estaban haciendo uso de la palabra unos ministros, yo he tenido que responder en este momento al personal que está en Palacio de Gobierno, donde acaba de estar nuevamente la Fiscalía, entorpeciendo la labor y muchas veces denigrando, y a veces entorpeciendo y denigrando y causando muchas cosas hasta mi propia familia. Rechazo rotundamente. Pero si quieren transparencia, yo pido acá, desde acá, y debo decirles que me ratifico en decirle, la voy a decir en todos los rincones del mundo, que no me he robado ni un centavo al país y no la robaré, porque no he venido para eso. Y en ese contexto debo mencionarlas, que nosotros hemos presentado más de 34 proyectos de ley al Congreso. Una de ellas, lo que se reclama acá, lo que pide el pueblo para industrializar el país. Loreto tiene su riqueza, pero no solamente podemos estar cada vez solamente sacando la materia prima y el pueblo olvidado. Es cierto, compañeros, yo lo dije en la campaña, en el Perú, en esta región donde tiene su frontera más larga con las hermanas repúblicas adyacentes, ¿cómo es posible que en 200 años de vida hayan hermanos que no sepan qué cosa es un DNI, que no sepan qué es una partida de nacimiento? Menos pues conocer una letra, menos el derecho a la educación, menos el derecho a una salud. Y por eso yo invoco a nuestro ministro de Economía que por favor prioricemos, y hay que viabilizar estos proyectos y movilizarse a través de los ministerios para que sean atendidos. Y aquellos proyectos que han sido y que están entrampados, de una vez por todas, en conjunto, tenemos que destrabarla, porque la población tiene que ser atendida por estos proyectos a nivel nacional. Y en ese marco, si se quiere hacer una persecución, si se quiere hacer eso, que lo hagan por igual, pero desde acá, desde esta tierra de hombres valientes, debo decirles de que vamos a presentar un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad para todos los altos funcionarios del Estado. ¿Quieren transparencia e investigación? Sometámonos todos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todos los funcionarios del Estado, para transparentar al país y para trabajar de la mano. Queridos compatriotas, debo decirles de que voy a ser vigilante del accionar de los ministros, y también pido a los alcaldes que también actuemos de lado y al lado de nuestra población. Las obras que se están dando, la inversión que se está dando, háganlo abiertamente con la población. Convoquen a la comunidad, convoquen a la gente que nos ha elegido, trabajemos transparentemente con ellos. Y tienen ustedes no solamente las puertas abiertas de Palacio, tienen abiertas las puertas de los ministerios, y no duden, acá en la PCM siempre vamos a estar atentos y dispuestos para seguir, no solamente a los alcaldes, sino a todos los hermanos, a los dirigentes, a las comunidades, porque ustedes son los que viven y los que sienten en carne propia la gran necesidad. Queridos compatriotas, hay demandas urgentes, y desde acá debo decirles que cuando nosotros nos desplazamos a diferentes regiones del país, e invoco a los que siempre organizan y los que siempre anticipadamente a estos eventos, ¿cuál es la finalidad? No es la finalidad venir a encerrarnos en 4 paredes y simplemente hablar con alcaldes, el gobernador regional y los ministros. La finalidad, el pilar fundamental de este Consejo descentralizado, es escuchar a los hermanos, escuchar a los alcaldes, y que las organizaciones y las comunidades no se queden fuera. Y por eso es que venimos, esa es la finalidad, para escuchar al pueblo. Y en función a ello se tiene que agendar los proyectos, se tiene que agendar lo que necesita la región, lo que necesitan nuestros pueblos. El día de hoy, fortalecido por habernos encontrado con ustedes, y lo que decía nuestro premier, pasa porque hagamos las cosas en unidad. Por nuestra parte,
no van a tener ningún tipo de agresión, no van a tener ningún tipo de provocación. Pero sí se les pido, y repito lo que dice nuestro premier, déjenos trabajar. Muchas veces se ensañan con uno porque no hablamos como los que han sido adiestrados con anticipación, y no están de gusto con nosotros porque tenemos a un gabinete que de una u otra forma hace el esfuerzo para estar a la altura, para estar en las regiones del país. Ayer, vergonzosamente, teníamos que escuchar a personas que paran haciendo, en todo caso, allanamientos, y que hacían un allanamiento en Lima para ver de qué hice una tesis en Lima. Que la tesis es falsa y que van a... Imagínense, ¿ustedes creen que un allanamiento es gratis? Lo que eso debe servirnos para darle una laptop a los niños. Lo que ese presupuesto debe servirle para atender a una comunidad. Y por eso, compañeros, creemos importante decirles que hay que estar atentos también para que ustedes mismos nos juzguen a nosotros. Y si alguna vez, si alguna oportunidad, a ustedes les consta que hemos metido la mano y hemos robado un centavo, ustedes me pongo a disposición del pueblo que me ha elegido. Pero de esta forma, como se lo viene haciendo ensañadamente en contra de esta gestión, no la vamos a permitir, porque el Perú y los peruanos tenemos que trabajar de la mano, siempre con el pueblo. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes.